Hacía mención con respecto a la otra arista de este caso que dice relación con la querella interpuesta por la polola, en este caso de Hernán Calderón Argandoña, una querella que fue acogida. Hay que ver cuáles son los plazos que se dan a tramitación. Pero el día de ayer, Mega Noticias, el departamento de prensa, tuvo acceso de forma exclusiva a los chats que existen entre la polola de Hernán Calderón y el padre de Hernán Calderón, que dan cuenta de lo que se dijo en su momento estaba acreditado como abuso sexual o que busca acreditarse como abuso sexual. Estamos viendo ese primer diálogo. Lo que está en blanco corresponde a Hernán Calderón, lo que está en verde corresponde a la polola. Y la primera pregunta que se le hace es ¿cómo estás? ¿Cuál es la gracia? Le dice. ¿De qué? ¿Te gusta así? Le dice el papá. ¿De acostarte con alguien que ni siquiera te habla? ¿No te ve lo que escribo? Le pregunta, en referencia a si que Hernán Calderón Argandoña estaba viendo este chat. Después... Oye, eliminó un mensaje. Sí, pues dice, está de espaldas jugando a Play, le responde la polola por PlayStation. Dice, buenas noches, te mando un besito. Bueno, te mando un besito. Y ahí borra otro mensaje. Elimina uno, elimina dos. Luego el 25 de mayo le pone, hola mi niña, ¿cómo estás? ¿Dónde vas? Y ahí ya está el bloqueo de la cuenta el 5 de junio. Es parte de un extracto de una conversación. Ya, pero esto como un medio de prueba que denotaría acoso. Es lo que se busca acreditar por parte de... Sí, yo sé que se busca acreditar. Ella igual en la querella relata otros episodios. Pero me imagino que esto lo va a usar como medio de prueba para... Claro, esta es la primera prueba que se hace pública en el fondo. Sí. Se hace pública. Recordemos que hay una querella... Katy, te escucho atentamente, porfa, dime. Sí, no, solo quería decirte que esto que tú estás leyendo ahí no es exactamente ese mensaje al que tuvimos acceso con nuestros compañeros de Mega Noticias de manera exclusiva, sino que esta arista que es paralela a la querella, fíjate que fue exhibida también ayer en la audiencia de formalización. ¿Por qué? Porque el abogado de Hernán Calderón, hijo, exhibe algunas de estas pruebas, que son la acusación que hace la polola de Hernán Calderón, hijo, para dar cuenta que eso es lo que motiva a agredirlo y que por lo tanto lo que quería era agredirlo y no matarlo y por lo tanto no se configuraría el delito de parricidio. Pero fíjate que esta arista va a ser interesante por dos cosas. Judicialmente me refiero. Por un lado, cuando se investigue efectivamente si se constituye o no el abuso, a la luz de esos mensajes que estamos viendo, esa es una conversación que sostiene Rebeca Naranjo con una amiga, sí, donde le va narrando, claro, los episodios que son los mismos que están en la querella y donde incluso en algunos momentos le dice, mira, fíjate que él borró, el papá de Nano borró los mensajes, que eran los mensajes que me iba mandando, y la amiga le dice, sácale pantallazo de todo lo que te diga. Y ahí le va narrando algunos episodios. Y yo decía que eso, Simón, tiene también, Simón y Diana, una connotación relevante judicial porque el Ministerio Público, fíjate que quiere usar esos elementos también a su favor. Lo decía ayer el fiscal, porque siente que si efectivamente se configura este elemento del supuesto acoso, ellos lo quieren usar a su favor para confirmar que aún así hubo intención de cometer el parricidio. O sea, ambos abogados lo quieren usar a su favor, en líneas investigativas diferentes. No sé si... Hay dos chats, Claro, no sé si entienden un poco lo que les quiero expresar. Sí, perfectamente. Hay dos chats, Diana. El primero que yo leí que corresponde al diálogo directo entre Hernán Calderón padre y la polola de Hernán Calderón Argandoña, Rebeca. Y el segundo, que es el que estamos viendo, corresponde a un diálogo entre Rebeca y una de sus amigas en donde le cuenta todo lo que está pasando o que eventualmente está pasando y dice lo siguiente. Es que lo que mi hermana y el amigo me dicen que será mi palabra contra la de él, la de Rebeca contra la de Hernán Calderón padre. Y el viejo dice tiene poderes, jamás perderé, jamás. Y él le responde la amiga, pero si tiene su olor, porque en la carátula de la querella se lee que él se acerca, le hace unas tocaciones y ella queda con el olor del perfume de Hernán Calderón padre. Me estoy metiendo a duchar porque miré donde mi hermana esta noche, le dice. ¿Y qué le dirás a Nano? Ahora, ahí borramos el garabato, es que Nano no sé si crea que quiero irme para allá porque mi hermana está mal. Después, o sea, no le contó la verdad en ese momento a Hernán Calderón. Porque pensaba que no iba a pasar nada, que no le iban a creer. Y ahí le responde la amiga, y si le dices que tu hermana mañana debe salir, es la respuesta que le entrega, y el que estamos viendo a continuación corresponde, en el fondo uno puede ir contrastando lo que le dice a la amiga y lo que finalmente se puede ver. ¿Qué pasó? Le dice. Dice, no, bueno, sino que hablamos harto más que él mismo con su propio hijo. O sea, dice que Hernán Calderón padre habla mucho con Rebeca, que le pregunta... Que con su hijo, claro. Y es extraño porque siempre me dice cosas buenas.
Un día, por ejemplo, que agrandemos el local, me dijo, así como, onda, estoy orgullosa de ti, de lo que propones lo logras, etcétera, bla, bla, bla. Y yo, bacán, porque siento, me dice cosas que ni siquiera mis papás me dicen. Pero ahora, por ejemplo, llegó, yo estaba cocinando y me estaba hablando de qué vamos a hacer con Hernán, etcétera, y estuvo todo el día echado y que si no hicimos nada, le dije que me estaba volviendo loca, aquí encerrada, me dijo que saliera, etcétera. Y me dijo, puta, ya no sé qué más hacer. Como padre, le dice, en respuesta a la actitud de su hijo. ¿Cómo puedo tener un hijo así?, le dice. Están hablando en el fondo Rebeca con Hernán Calderón, en el fondo de la relación que existe y preocupados por la actitud que tiene su hijo, de holgazanería, podríamos decirlo, ¿cierto? El hecho es que me agarra de la cadera, Hernán Calderón padre, y me da un beso en cada cachete. Eso es lo que se puede leer ahí. Y ahí, en el relato, ella dice, yo no sé si esto lo hace como papá o como viejo verde, el vocabulario que ella utiliza en estos WhatsApp que se hicieron públicos a través de Mega Noticias. Lo que da cuenta de cierta manera de lo que busca la defensa y los querellantes, de utilizar estos elementos como, entre comillas, podríamos decir, sí, un elemento para justificar, insisto, entre comillas, lo que hizo Hernán. En la querella que leíamos ayer había varios detalles y ella hablaba incluso de tocaciones. Sí. De la mano en la pierna, en fin, otros detalles también. Pero no solamente los mensajes como medio de prueba, sino que también otro hecho que, bueno, habrá que comprobar que si existieron o no existieron. Abogada, hablábamos el otro día de si esta querella en forma paralela, que de alguna manera, que interpone la polola de Hernán Calderón hijo, podría hacer rebajar la pena en el caso de Hernán Calderón hijo, en esta primera querella que ayer conocimos la imputación respecto de parricidio frustrado. ¿Esto podría ser un atenuante? Sí, efectivamente, explicar un poco lo que decía ahí la periodista en relación a que ambas partes podrían ocupar esto como un antecedente a su favor. La Fiscalía, por un lado, podría tener una motivación, una razón que motive a ejecutar este parricidio que quedó en un estado de frustrado y no consumado. Entonces, claro, desde esa lógica existen antecedentes para decir esto es lo que motivó a esta persona a desplegar esta conducta y actuar de esta manera. Y por otra parte, si estos antecedentes se llevan a un juicio oral, el señor Calderón Argandoña podría invocar esto como un atenuante, diciendo que por esta información él se obcecó, actuó de manera arrebatada. Hay un atenuante que dice que uno puede atenuar su responsabilidad penal por haber obrado por estímulos tan poderosos que naturalmente producen obcecación o arrebato. Entonces, esto cuando uno lo estudia en la escuela te dan un ejemplo súper razonable. Yo voy con mi hijo cruzando la calle y atropellan a mi hijo. Y yo frente a este hecho horrible voy y mato prácticamente a golpe al chofer de este auto. Entonces, claro, cometí un delito, un homicidio simple, pero yo obré en definitiva por algo que me superó. Bueno, pero una consulta. Es cierto que existe en la ley lo que se llama los eximentes, ¿no es cierto? Sí, esa es la enajenación mental. Claro, la enajenación mental, pero la locura temporal podría ser un eximente para algún individuo que comete. Pero eso no implica necesariamente una acción concomitante con el hecho que ocurre. Aquí no hubo todo, aparentemente, yo no soy abogado y por eso le pido en forma absolutamente ignorante lo que soy, no hubo todo un tiempo para razonamiento, una preparación, la ida, ¿no es cierto?, todo el tiempo que se bró en llevar y preparar y llegar a la casa y hacer todo, y todo lo que viene después no habla necesariamente de un cierto razonamiento y tiempo. Es que esos son argumentos. Usted tiene toda la razón, doctor, que esos son argumentos que uno va utilizando, porque una cosa, como bien dice el doctor, es la enajenación mental, ya la demencia. Esa es una persona que carece de juicio de realidad y no puede responder ante la ley. Lo que usted dice, Begoña, de hecho fue tocado por parte de la defensa de Hernán Calderón. ¿Qué le parece que revisemos esos extractos de la formalización? Mi representado el día antes había tenido una discusión con su novia y la novia se va de la casa. Y mi representado insistentemente le dice, ¿por qué te estás yendo de la casa? Se juntan abajo del edificio y tienen una conversación en que ella le manifiesta que ha sido objeto de distintas conductas de acoso sexual por parte del padre. No le da detalles. Solo le dice que el padre la estaba molestando y que ella ya no podía vivir ahí, por lo tanto decidió irse. La reacción del hijo, cuando entiende que el padre había acosado sexualmente a su
polola y conviviente hace 3 años, es justamente ir a hablar con el padre, ir a encarar al padre. Y en esa dinámica es donde mi representado efectivamente llama a su novia, se ponen al teléfono, trata de encararlo, el señor Hernán no reconoce esta situación y mi representado tiene una discusión. Y el motivo, y acompañé la querella presentada por la doña Rebeca, que es la polola del señor Hernán, es el siguiente. El 8 de marzo, el querellado se acerca a mí mientras yo estaba cocinando, él me agarra las caderas y me da un beso en la mejilla. Después, el 19 de marzo, continúan estas conductas. Mientras mi pareja se encontraba en la pieza, yo me fui a la pieza de invitados del departamento a buscar unas cajas de mi local, puesto que necesitaba armar pedidos para enviar. Estando yo agachada, siento que me tocan el cuello, los brazos. Yo instantáneamente pensé que era mi pareja, pero fue la gran sorpresa de percatarme que era su padre. Yo estaba muy nerviosa y me quedé completamente paralizada. Comencé a cerrar las cajas para irme de mi pieza y antes de que pudiera levantarme, el señor Calderón Salinas me dice: tienes la piel rica, suavecita. Luego de eso me paro rápidamente y antes de que pudiera irme a la pieza me pregunta: ¿qué tienes ahí? Señalando la parte posterior de mi short. Me doy vuelta a mirar para ver a qué se refiere y en esos instantes siento que don Hernán Calderón Salinas me ha levantado el short y me pone la mano en mis glúteos. Esto es parte de la estrategia del abogado defensor de Hernán Calderón Argandoña. Lo que está viendo usted al centro de la pantalla corresponde a este WhatsApp, a este chat de forma exclusiva que accedió el departamento de prensa y que estamos compartiendo con ustedes, que muestra dos conversaciones que de cierta manera se entrelazan. La primera entre Rebeca Naranjo, la polola de Hernán Calderón Argandoña, y su padre, Hernán Calderón Salinas. Y la segunda, que entrega mucho más detalles con respecto a esto y que se condice con lo que se mostró en esta formalización, que es una conversación entre Rebeca y una de sus amigas contándole lo que estaba sucediendo y el temor que tenía de decirle a su pololo, en este caso Hernán Calderón Argandoña, temiendo un poco por su reacción o que no le creyeran, Diana. ¿Estos WhatsApp pueden ser un medio de prueba, abogada? Claro, se pueden incorporar como prueba, pero hay que tener en consideración que la querella describe hechos y esos son los hechos que en definitiva van a ser objeto de prueba. Estos pueden ser antecedentes para mostrar cosas, por ejemplo, como la defensa también mostró contactos entre padre e hijo para decir no era tan mala la relación, igual continuaron en contacto, pero eso va a ser luces para ver un panorama y ilustrar al tribunal acerca de cómo ocurrieron las cosas. Pero cuando uno imputa un delito, lo que se tiene que probar es el hecho que constituye la hipótesis normativa. En el caso del parricidio frustrado, cómo él intentó matar a su padre, en definitiva, tenía la intención de matar y solo por el despliegue de defensa de la víctima no se concretó ese resultado. Ahora, clarificar lo que decía Catherine, creo la periodista, sí, que efectivamente el tribunal en el hecho 1 no compartió el criterio del Ministerio Público entendiendo que ahí no hay un parricidio frustrado, sino que lo que hay es una amenaza en contexto de violencia intrafamiliar. Sí, por el hecho 3, claro, considera que sí habría eventualmente un parricidio en grado de frustración. En el caso del abuso. En el caso del abuso, lo que dijo la magistrada es que esto iba a tratarse, esta denuncia, esta querella, que ella desconocía en ese momento si estaba acogida a tramitación o no, en un procedimiento distinto y que eventualmente se iba a poder ser, como yo les estaba explicando, algo relevante en un momento de un juicio oral, cuando ya tengamos que determinar si concurren o no atenuantes respecto del imputado, pero para eso primero hay que llegar a la acusación, porque ahora formalizamos, solo comunicamos hechos y por estos delitos. Después que transcurran estos 120 días de investigación, lo que va a hacer el fiscal es decir, bueno, terminé la investigación, ya tengo todos estos antecedentes, ¿por qué voy a acusar? Y esta acusación, en definitiva, es la que se va a enfrentar en un juicio oral. ¿No debieran tratarse en forma, digamos, en conjunto? No, en conjunto. No necesariamente, porque el fiscal tiene la facultad de agrupar o separar las investigaciones. Ya, pero una influye en la sentencia de la otra, ¿no? Tú misma es que vamos a ver cómo se desarrolla la investigación de esa otra, porque tienes que entender que hay que desarrollar la investigación. Entonces ahora con esta nueva querella de abuso hay que tomarle declaración a los testigos y paralelo a eso corre esta otra investigación. Sí. Senador, usted lo veía tomando apuntes. Yo quiero llevarlo desde el punto de vista de lo que ustedes pueden hacer.
desde la legislación, etcétera, y también desde la opinión como una persona pública y desde la política. ¿Cómo se logran analizar estos casos desde la distancia, desde la lejanía, desde la relación parental? Porque efectivamente estamos hablando de un caso que tiene muchas aristas, que se van conociendo elementos que desde el punto de vista del juicio son complicados también de analizar. Yo también entiendo la postura que usted decía hace un ratito atrás. Mire, yo lo único que quiero decirle es que aquí la justicia tiene que investigar, que es lo más importante, ver efectivamente qué es lo que sucedió, porque uno como simple espectador o televidente, cuando ve los WhatsApp, cuando ve todo este entorno, bueno, es un entorno que deja mucho que desear por las conductas de todas las personas involucradas. Pero hay una cosa que sí que es importante tocar, es lo que cuando en una sociedad se instala de que hay una sensación que hay personas o grupos privilegiados que tienen un trato distinto con la justicia, eso de alguna manera hay que buscarle el remedio. Y de verdad que aunque yo soy contrario al sistema garantista que tenemos nosotros hoy día, porque en todo orden de materia, hoy día la gente lo que siente es que los jueces están más preocupados de los derechos humanos, de los reos, de los victimarios. Es un sistema muy garantista. Pero sí, yo creo que cumplió una etapa, pero hay que ser sumamente franco. O sea, el sistema garantista al que teníamos hace 20 años atrás, obviamente es mucho mejor. Ha tendido este sistema a mejorar la igualdad ante la ley. Y yo soy partidario de dos cosas que nunca se han hecho, que todos hablamos. Una reforma al Código Penal, que tiene más de 100 años, y yo sé que es muy complejo para los abogados, en el sentido que cuando uno modifica una norma, tiene un efecto dominó con todas las otras normas más, las proporcionalidades de las penas. En ese contexto de cosas, yo creo que tenemos que avanzar en el sistema penal que tenemos hoy día y propender, como en otros países, digamos que hay más igualdad. Pero hablar de 100% de igualdad, eso no va a ocurrir. Porque cualquier persona que tenga o no tenga, siempre va a tratar de recurrir, cuando se ve en una situación de esta naturaleza, a buscar un beneficio personal. Eso es parte de la humanidad, de las personas, del sentido humano. Cuando una persona se ve afectada en una situación de esta naturaleza, ningún imputado va a decir, mira, el problema es que el juez dicte sentencias distintas. Cada uno podrá hacer lo humanamente posible para evitar que un familiar vaya a la cárcel, no lo sé, cada uno se defenderá. Pero el tema es cuando la sentencia por parte del juez es distinta frente a una persona que tiene la posibilidad de cumplir esa sentencia o esa prisión preventiva en una clínica es peligroso, y otros que no. La sentencia es distinta y ese es el problema. Bueno, pero lo que pasa es que ¿cuál es el problema que nosotros tenemos con los jueces? Los que tenemos una opinión distinta. No podemos estar criticando y haciendo análisis de cómo falla un juez. A mí no me gusta que hizo, digamos, en el caso de Bustamante, lo que hizo la jueza. Pero los jueces, cuando suceden estas controversias, ellos dicen, bueno, aplicamos la ley. Bueno, ¿y quiénes hacen la ley? Ustedes, los parlamentarios. ¿Y qué decimos nosotros en nuestra defensa? Bueno, la derecha siempre ha tenido una mirada distinta, de mayor endurecimiento de pena, no tantos beneficios. Nosotros hemos sido parte, pero aquí hay una mayoría política que es de izquierda, de la oposición, y ellos tienen una mirada distinta con respecto al proceso, a la justicia. ¿Es el tema de izquierda y de derecha esta cosa? O sea, yo quiero discrepar del senador. Creo que cuando él dice la igualdad 100% imposible, no, perdón, pero en materia de dignidad humana hay que pedir el máximo y el 100 y el 1000%. No en términos de oportunidad, sino de dignidad para vivir. Yo discrepo, pero lo segundo... A mí esta afirmación permanente en los matinales de que tenemos un sistema garantista la quiero rebatir. Repito, tengo mala adicción, pero son 47.000 presos. 13.000 personas están detenidas ahora como imputados no condenados. 13.000. En San Miguel hace pocos años, porque la empatía tiene que alcanzar también en el tiempo, se quemaron, murieron 80 seres humanos. CD en la calle. Y había uno que estaba preso, a propósito del sistema garantista, senador, por vender CD en la calle. Garantista, no sé dónde lo ves, pero ahí lo que hay es un sistema que a mi juicio tiene que ver con el fondo de lo que estamos tratando, yo por lo menos tratando de aportar, que de nuevo el tema del tamaño del Estado. No todo el mundo accede a un médico después de cometer un delito, no todo el mundo. No todo el mundo accede a un abogado con facilidad privado.
la Defensoría Penal Pública requiere más recursos. Las Pero, cárceles perdón, requieren más recursos. Ahora, ¿te puedo interrumpir? tú 5 segundos, sí. 5 segundos, 5 segundos. Es que una cosa para que no se me vaya a olvidar. Tú hablaste recién de la Defensoría Penal Pública. Yo quiero decirle que la Defensoría Penal Pública tiene muy buenos abogados y dejan muchas veces en situaciones muy comprometedoras a los fiscales. Ahora, ojalá, por eso coincido con lo que estás diciendo tú, ojalá tuviésemos mayores recursos para que la Defensoría Penal Pública, donde tiene la gente acceso, muchas personas han accedido a la Defensoría Pública, incluso teniendo los recursos para poder contratar a un abogado. Privado, claro. Un abogado privado. Y yo creo que ese es un tema para cuando hablamos de igualdad ante la ley, y aquí termino, cuando hablamos de igualdad ante la ley, ahí tenemos nosotros que buscar recursos para fortalecer la labor de la Defensoría Penal Pública. Yo quisiera... perdón, pero... ¿Le puedo poner cifras a lo que tú dices? Sí, exacto, por favor. Porque 9 de cada 10 veces que el Ministerio Público solicita la prisión preventiva, esta se otorga. En el caso de Hernán Calderón Argandoña, eso ocurrió. Hay prisión preventiva. El contexto en donde se genera esa prisión preventiva, yo creo que es lo que indigna y que genera el debate, claro. que es